por 2238 de la creación. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Cuando ingresa Jacob, entra con 70 personas. Ya han pasado los 70 pueblos. Ya han pasado las 70 lenguas, que están bien específicas dentro del libro de Jacer. Se desconoce porque no leen el libro de Jacer. Existe en hebreo y también existen las traducciones. Pero cuando usted tenga los libros en hebreo y usted lee hebreo, usted no tiene necesidad de buscar una versión. Todo la levadura se va. No le da cualidad a nada de una traducción porque ya usted tiene conocimiento de la historia número uno y de la lengua sagrada. Y verá que nunca ha dejado de llamarse Elohim y nunca ha dejado de decir que pronuncien su nombre como Yud-Kei Vah-Hei, que quiere decir en las manos del Eterno. Ahora, nosotros tenemos que buscar el ingreso de Israel a Egipto. Cuando usted encuentra el ingreso de Israel a Egipto, usted se da cuenta que entonces compara que cada versículo tiene una historia, pero también tiene una data, el por qué. El por qué. Tiene una data en la historia. ¿Qué podemos ver aquí? Al ingresar a Egipto, ya ellos son 70 personas. De los lomos, dice la Torá, que salieron de los lomos de Jacob. Y ahora son conocidos como el pueblo de Israel. Pero todavía este pueblo no está consagrado a Elohim. Simplemente tienen la bendición del nombre. Y la bendición del nombre la recibieron ya ellos nacidos, pero a los 100 años de vivir Jacob, de haber nacido Jacob, a los 100 años. Entonces quiere decir que tenemos que tomar en cuenta los 100 años de Jacob cuando recibió el nombre. Cada capítulo tiene una data. Esta Torá es bien específica. Ahora, lo importante es no caer en contradicción, sino simplemente, no es para contender, sino para estudiar la Torá y apegarse a los misbot, a los mandamientos. Ellos ingresaron con 70. ¿Por qué he hecho énfasis en que ingresaron por 70? Para que usted vea lo siguiente. Cuando ellos ingresaron, todavía era virrey, no era rey. Y en total duró 80 años mandando el hijo de Jacob. 40 años como virrey y 40 años como rey. Él estableció, y los hijos de él vio la generación de sus hijos hasta la tercera generación. Quiere decir que ya eran adultos, porque cuando Israel ingresó a Egipto, ya habían nacido Efraín y Manasés. Pero Manasés y Efraín fueron a aprender Torá, dice el libro de Jacer, con su abuelo Jacob. Ahora, si todavía no había nacido Moisés, si todavía no había nacido Aarón, ¿con cuál Torá le enseñaban a los israelitas en tiempos de José? Con la Torá de Elohim, que es Berechí del 1 al 31 y Berechí del 2 al 3, Génesis de 2 al 3. Con la Torá de Adán enseñaban el Shabbat, celebraban Shabbat y celebraban también, y esos dos libros fue lo que recibió de herencia junto con Canaán, con la tierra de Canaán y Israel. Ahora,
Esos dos libros se mantuvieron en poder de Israel sin traspasar a otra persona mientras vivió Jacob en Egipto y mientras fue rey su hijo José. Ellos se mantenían leyendo Torá por permiso del rey que era su hijo y no estaban en esclavitud todavía, porque cuando en los 80 años de ser rey José no eran esclavizados los israelitas, andaban con libertad para poder estudiar la Torá y celebrar las sagradas convocaciones, pero todavía no estaba escrito los 5 libros de Moisés, porque él no existía. Simplemente, no porque esté hablando mal del siervo Moisés, era que no existía. Y al no existir, ¿con qué libros se van a apoyar para estudiar? Importante, cuando uno ve las escrituras. Ahora vamos a ver por qué el libro de Eno séptimo y el libro la Torá de Elohim está presente en tiempos de Moisés. Vamos a profundizar bien. Vamos a leer el libro Éxodo capítulo 4, verso 20. Capítulo 4, verso 20. Dice, leo textualmente, en el nombre de Jesús Hamasías. Moisés respondió: Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los montó sobre un asno y se volvió a la tierra de Egipto, a la tierra de Misraim. Moisés tomó en su mano el bastón de Elohim. ¿Se ha preguntado usted, amigo y hermano, qué es el bastón de Elohim? Porque aquí dice, tomó en su mano el bastón de Elohim. Pero tenemos que ver que todavía aquí Moisés tiene 80 años, no ha salido de Egipto, no ha escrito los 5 libros, desconoce cuál es ese bastón y por qué está fuera de Egipto y encuentra un bastón que es de Elohim. Si es de Elohim y Elohim vive en el cielo, todo producto que venga allá es del cielo. Simplemente la materia prima es eterna. Ese bastón es la Torá de Elohim que entregó a Adán. ¿Cómo llegó aquí? Voy a hacer un relato. Cuando la recibió José en Egipto siendo rey, estaba Yetro, que posteriormente fue suegro de Moisés, como siervo en Egipto para los reyes de Egipto, al servicio. Estaba con Balaam, Bilán, y estaba también Jod, el que llamamos Jod. Acuérdese que el libro de Jod, usted lo puede insertar en la mente y no le encuentra absolutamente colocación. Y el libro de Jod fue escrito antes de Moisés. Estaba Jod presente, estaba Bilán y estaba también Yetro. Cuando Yetro no estuvo de acuerdo con una decisión del faraón de la época, se lo llevó a Midian antes de nacer Moisés. Antes de Moisés ir a Midian, después de 80 años. No estuvo de acuerdo con una decisión, eso lo dice el libro de Jacer. Con una decisión y se llevó
el bastón de Elohim. Lo colocó en el patio de su casa. Yetro sabía que había una herencia, porque Yetro es descendiente de Abraham, pero no por medio de Jacob. Yetro es descendiente de Abraham. Él sabía que había una promesa. Ese bastón se lo llevó Yetro a Miriam, el bastón de Elohim. Cuando descubren a Moisés, que mató un egipcio, teniendo Moisés 18 años, el faraón lo descubre y lo iba a matar. Y un malá, un ángel, se llevó a Moisés para Cus, a 40 días de Mirayín. Se lo llevó a Cus. Eso lo puede encontrar en el libro de Jacer. Y en Cus, cuando ya estaba en Cus, la apariencia del rostro de Moisés, la apariencia del rostro de Moisés, la cobró el capitán de Egipto, del gobierno de Egipto. Y el faraón mató al capitán creyendo que era Moisés. Y así dejaron de perseguir y buscar a Moisés. Pero Moisés estuvo en Cus ayudando al rey de Cus. Y cuando murió el rey de Cus, a Moisés lo coronaron como rey, porque Yuhei Bajei Elohim estaba con él. Y él duró en total 40 años siendo rey. Y después de 40 años de ser rey, no quiso tener relaciones con la esposa del fallecido, del rey que había fallecido, y le quitaron el trono. Y él se fue, en vez de irse para Egipto, se fue para Midian. Ahí estuvo preso 10 años. Y cuando salió, le entregó Yetro a su hija Séfora. Y cuando fue al patio, consiguió el bastón de Elohim. Ese bastón de Elohim es el que llega por medio de No a manos de Abraham, y así por lo sucesivo hasta que llega a ese momento de que lo tiene Joseph. Cuando usted ve la historia, tiene el bastón de Elohim, ya él tiene, vea que dice Elohim, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le dice que cuando los ancianos vean, los ancianos saben que hay extraviado una parte de la herencia que recibió Jacob. Pero cuando vean la herencia, que es el bastón de Elohim, te creerán. Ahora, usted ve que si está el pueblo de Israel, está el pueblo de Israel esclavizado, ¿cómo es que entonces, tanto como Aarón, como Moisés, puede entrar y salir a Egipto si están esclavizados? No, siempre hubo nada más 11 tribus esclavizadas, menos la tribu de Leví. Porque no tuviera sentido que pueda entrar Moisés y salir, y Aarón también. Era que esas tribus pertenecían a la tribu de Leví y nunca tuvieron esclavizadas, porque ellos temieron Elohim y guardaron la Torá. ¿Cuál Torá? La Torá de Adán y la Torá de No Séptimo. Cuando profundizamos la Torá y vemos a los 18 años antes de irse Moisés, antes de enviarlo Elohim a Moisés a Cus, ya él Elohim le había revelado a él para que decretara el Shabbat. Y él fue a ver a su pueblo y lo vio en las condiciones que estaba. Y él habló con el faraón para que el día séptimo fuera declarado Shabbat para el pueblo de Israel que estaba esclavizado. A los 18 años ya consiguió ese beneficio. Usted lo puede ver
que en el capítulo 16 de Éxodo, verso 27 al 29, claramente que todavía no han recibido la Torá, y ya dice Moisés que eso fue lo que se decidió Elohim con relación al Shabbat. Ahora, cuando nos damos cuenta que hacen falta todos estos dos libros, que no lo hemos leído, que hemos pasado por alto una información tan grata como esta, que todo el mundo tiene la facilidad de ir a Israel y pedir una copia. No hay que hacerse rabino para pedir una copia. No hay que hacerse, sino el que quiere cumplir la Torá y que quiere escudriñar la Torá, lo hace. El Shabbat, dice Yeshua en el capítulo, en Marcos 2:27, dice Yeshua que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Y la Torá de Elohim tiene nombre, es Yeshua Hamashiach. Es decir, no busquemos, enseñemos ni busquemos como un hijo biológico. Es su Torá, su palabra, que tiene nombre, que se llama Yeshua Hamashiach. Ahora, cuando sabemos que Elohim no ha cambiado su título por el término Dios, que es de connotación pagana, cuando sabemos que no se llama Jesús, ni se llama Jehová, ni eso tiene nada que ver con la Torá, de esos nombres que han inventado, no tienen fundamento en la Torá. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar una instrucción que sea fiel, una instrucción que nos lleve a la verdad, y que los libros que tienen los hebreos son fieles, son la Torá. Ellos no, lo único que algunos no creen en el Mesías, pero sí guardan Shabbat, cumplen con las sagradas convocaciones, pero leyendo la Torá, no leen otro libro, no se apoyan en los libros creados por la gran ramera, el Imperio Romano. Nos engañaron, pero allá usted, si con esta enseñanza usted sigue creyendo que el Shabbat solamente es para los hebreos, el Shabbat es para todo el mundo, la Torá es para todo el mundo. Lo único que ellos tienen es la custodia de la Torá. Sin embargo, pasaron por alto entregar esos libros, pero eso estaba establecido que iba a ser así, para que se cumpliese la Torá, para que se cumpliese la Torá, para que se cumpliese la Torá, simplemente cumplimiento de la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros somos israelitas, porque pertenecemos a la nación por la Torá, no por algo biológico. Acordémonos que la promesa fue de hacer una gran nación, pero antes de la nación no lo instituye simplemente las paredes o la dimensión de tierra. La nación es el pueblo, y el pueblo es el que obedece los estatutos y los mandamientos que están en la Torá. Importante ver ese escrito. Cuando usted